Un día te contaré una historia que tocará tu corazón y tu alma. Es la historia de una joven musulmana. Después de su muerte, los perros no dejaban de ladrar en su tumba, la desenterraban e incluso orinaban sobre ella. Pero, ¿qué había hecho esta joven musulmana para merecer que los perros se comportaran así? Con el tiempo, su tumba se abrió sin razón aparente. ¿Qué pecado había cometido para recibir un castigo tan terrible? Finalmente, la verdad salió a la luz, y todo el pueblo quedó conmocionado al conocerla. Acompáñame para descubrir cada detalle de esta historia, pero antes de continuar, por favor, apóyanos. Dale me gusta al vídeo y escribe amén en los comentarios. En una aldea pequeña, donde la mayoría de las personas vivía en la pobreza, había una chica llamada Laila. Desde niña había sido hermosa. Cuando tenía apenas 4 años, sus padres murieron en un trágico accidente. No le quedaba nadie en el mundo salvo su tío y su esposa. Sin embargo, su tía no la quería cerca, y su tío, que apenas podía mantener a sus propios 4 hijos, deseaba cuidarla, pero su esposa no se lo permitía. En esa misma aldea vivía una anciana, pobre y casi sorda, que sobrevivía gracias a la caridad de los demás. Cuando su ropa se rompía, pedía nueva a los vecinos. Cuando tenía hambre, iba de puerta en busca de comida. A veces realizaba pequeños trabajos para ganar algo de dinero. Vivía en una casita de barro, humilde y silenciosa. Cuando se enteró de que Laila había quedado huérfana y no tenía a dónde ir, se alegró profundamente y la acogió. La anciana solía decir: «Si Dios me sustenta a mí, sin duda no la olvidará a ella». Recordaba: «Cuando Laila entró por primera vez en mi casa, sentí miedo. Pero, para mi sorpresa, desde los 4 años rezaba conmigo cada oración». Laila era una niña despierta y comprensiva. La anciana traía barro a casa, y Laila jugaba con él, modelando pequeñas figuritas. Un día le dijo: «Mamá, quiero aprender el Corán». Comenzó sus estudios y en pocos años lo memorizó por completo. Recitaba las suras como una peregrina y tenía un profundo amor por el conocimiento y la fe. Las paredes de su casa eran tan bajas que Laila podía ver pasar a los estudiantes de la escuela religiosa. Se hizo amiga de uno de ellos y él se convirtió en su compañero. Lo invitaba a casa junto con sus compañeros y todos jugaban con el barro. Al mismo tiempo, ella les enseñaba las mismas lecciones que impartían en la escuela religiosa. Con el tiempo, no solo memorizó el Corán, sino que aprendió a leer y escribir. Comenzó a leer libros religiosos y académicos. Laila no solo era culta, sino que vivía de acuerdo con lo que aprendía. La anciana la había criado de la mejor manera posible. A medida que Laila crecía, su belleza comenzaba a llamar la atención. Las mujeres del pueblo murmuraban: «Parece una hurí del paraíso». Era tan inocente que apenas conocía el mundo exterior. La anciana, ya debilitada por los años, no podía salir a pedir ayuda, pero los vecinos empezaron a sostenerla por respeto a Laila. Un día, un hombre adinerado, dueño de una finca, llegó para pedir su mano en matrimonio en nombre de su hijo, pero la anciana le respondió: «Sabes que mi hijo ya está sostenido por mi hija». El hombre, de buen corazón, se marchó sin insistir. Laila solía enseñar el Corán a los niños del vecindario. Un joven solía quedarse fuera, escuchando sus clases. Intentó verla en varias ocasiones, pero ella siempre estaba detrás de una cortina. Con el tiempo, se enamoró de ella. Ese amor transformó su vida. Comenzó a cumplir con las 5 oraciones diarias y se acercó más a Dios. Quería pedir su mano, pero el miedo lo detenía. Al acercarse el mes de Ramadán, Laila le dijo a la anciana, a la que llamaba madre: «Ayunaré todo el Ramadán. Me despertaré sola, pero si me da dolor de cabeza y no logro levantarme, por favor despiértame tú». En el primer día de Ramadán, la aldea se estremeció con una trágica noticia. Laila había fallecido. Cuando el joven que la amaba escuchó la noticia, sintió que su alma se le escapaba del cuerpo. Se decía a sí mismo: «¿Cómo creer que se ha ido?». Justo ayer enseñaba el Corán y hablaba de Ramadán. Cuando llegó a su casa, se enfrentó con la realidad.
Laila realmente había partido. Quería gritar con todas sus fuerzas, pero no tenía derecho a expresar su dolor ni a decir nada. La gente se reunió para el funeral, pero nadie sabía cómo había muerto. La madre adoptiva de Laila lloraba desconsoladamente, contando a todos que Laila había sido bondadosa y piadosa. Todos estaban de acuerdo, era pura e inocente. El joven solo podía llorar en silencio repitiéndose: se fue y me dejó atrás, consumiéndome en el dolor. Si tan solo le hubiera hablado una vez, si tan solo le hubiera dicho lo que sentía, tal vez el destino habría sido distinto. Curiosamente, tras la muerte de Laila, el joven comenzó a visitar su tumba cada día. Notó algo inquietante. Los perros del pueblo se reunían alrededor de su sepultura, escarbaban en la tierra y se comportaban de forma extraña y perturbadora. Él se preguntaba: ¿por qué solo la tumba de Laila? Hay muchas más aquí. ¿Por qué la suya? Todos los días los espantaba y trataba de mantener el lugar limpio, pero los animales regresaban una y otra vez. Eran salvajes, y a veces de la tumba surgía un hedor tan fuerte que se hacía insoportable estar cerca. El muchacho no podía dormir, atormentado por sus pensamientos. Cada noche, antes del alba, regresaba al cementerio y se preguntaba: si hubiera tenido una sola oportunidad para hablar con ella, ¿habría cambiado algo? Pero cada vez que se acercaba a la tumba, los perros salvajes aparecían de repente desde la oscuridad, se detenían frente a la tumba y lo miraban fijamente con ojos brillantes. Intentaba ahuyentarlos, pero era como si buscaran algo. Entonces comenzó a cuestionarse: ¿están aquí por mis sentimientos hacia ella? ¿Pudo mi amor en silencio causarle este tormento incluso después de la muerte? Estas dudas lo atormentaban. Se preguntaba: ¿si dejo de visitar la tumba, se irán los perros? Recordaba cómo, desde su fallecimiento, había hecho todo lo posible por conservar la dignidad de su sepultura. Pero noche tras noche presenciaba las mismas escenas horribles. Los perros parecían decididos a profanar su descanso. ¿Por qué solo Laila? Se repetía una y otra vez. La pregunta lo consumía. Lloraba en silencio, recordando los días en que podía oír sus pasos a lo lejos y evocaba su rostro en su mente. Ahora, esos recuerdos le causaban un dolor insoportable. Comenzó a dudar de sí mismo. ¿Están estos perros aquí por mi culpa? ¿Por algo no confesado? ¿Será esto un castigo por un pecado oculto? Estos pensamientos lo ahogaban y decidió dejar de visitar la tumba. Pero cada vez que intentaba mantenerse alejado, sentía que abandonaba a Laila sola en la oscuridad. Y ese sentimiento era el peor de todos. No vivían muchas personas en la aldea, así que las noticias corrían rápido. Los ancianos y líderes religiosos comenzaron a reunirse para debatir por qué los perros seguían viniendo a la tumba de una joven que todos consideraban piadosa e inocente y por qué actuaban de forma tan vil. Aunque el joven los alejaba cada día, siempre volvían. Los ancianos comenzaron a decir: seguramente esta joven cometió un pecado grave para que su tumba esté en tal estado. Entonces un hombre se levantó y dijo: yo no creo que esta muchacha fuera tan inocente ni tan virtuosa. Si era tan hermosa, seguro escondía algún secreto. Dicen que era la más bella de la aldea, pero su casa estaba en ruinas y no tenía a nadie más que una anciana ciega. Incluso las paredes de su hogar se caían a pedazos. Y añadió con tono acusador: hay pecados tan graves que el castigo llega incluso después de la muerte. No creo que esta joven fuera tan pura como decís. Solo porque llevaba un pañuelo en la cabeza no significa que fuera inocente. Hay mujeres que se cubren, pero por dentro están totalmente corrompidas. El joven que había amado a Laila escuchó aquellas palabras y su corazón se encendió de rabia. Pensó: ¿por qué es la gente tan cruel? Un día, toda la aldea se reunió y tomó una decisión. Tal vez cometió un pecado muy serio. Necesitamos descubrir la verdad porque su falta podría atraer desgracias sobre todos nosotros. Dijeron: la única que realmente sabe lo que ocurrió es la anciana que la crió.
Los niños a los que ella enseñaba el Corán insistían: nunca la vimos hacer nada indebido. En aquella aldea, cuando algo extraño ocurría, siempre buscaban a alguien a quien culpar. Ahora empezaron a sospechar del joven que visitaba la tumba cada día, llorando. Dijeron: quizá hubo algo entre ellos. Los ancianos y las figuras religiosas convocaron una reunión del consejo comunitario. Llevaron al joven ante todos y le preguntaron: ¿qué relación tenías con ella? Él respondió: la amaba, pero nunca se lo dije. Ella ni siquiera sabía que existía. Pero los aldeanos no le creyeron y comenzaron a gritar: «Eres culpable, algo le hiciste». El joven gritó entre lágrimas: «No la acuséis injustamente, era una buena chica, piadosa. Juro por Dios que no hubo nada entre nosotros. Solo la amé en silencio y siempre pensé que no era digno de ella. Por eso nunca me acerqué». Algunos de los presentes se levantaron en su defensa diciendo: «Dice la verdad. Amar no es un pecado. No parece haber hecho nada malo». Los interrogatorios continuaron y los debates se hicieron más intensos. Entonces, un día, apareció un joven apuesto en la reunión, alguien a quien nadie había visto antes en los encuentros previos. El joven enamorado preguntó: «¿Quién es él?». Le respondieron: «Es Elías, el hijo del imán Marcos, el clérigo más respetado del pueblo». Pensó para sí: «Alabado sea Dios, el hijo del imán es tan apuesto. Si Laila hubiera vivido, él sí habría sido digno de ella. Su belleza no era para cualquier hombre». Pero curiosamente, el hijo del imán parecía inquieto, y muchos sabían que su padre seguía sus opiniones aunque tuviera poca comprensión real. Decían que Elías acababa de regresar del extranjero. Días después, el joven volvió a visitar la tumba de Laila, solo para descubrir que la situación había empeorado aún más. Los perros se mostraban más agresivos que nunca, atacando la sepultura con mayor frecuencia. El hedor se había vuelto insoportable, tan penetrante que nadie podía acercarse sin sentir náuseas. Aún así, el joven, fiel en su amor, comenzó a traer piedras y flores cada día, intentando reforzar la tumba, protegerla, embellecerla. Pero nada cambiaba. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Vio algo que lo dejó paralizado. La tumba, que había estado completamente sellada, ahora estaba rota. Era evidente que había sido alterada desde dentro. La gente empezó a susurrar: «Su tumba se está desmoronando». Todos llegaron a la conclusión de que aquello ya no era normal. La única persona que podía tener una respuesta era la anciana que había criado a Laila. El joven dijo: «Fuimos a su casa y comenzó a llorar apenas nos vio entrar». La madre adoptiva de Laila, entre lágrimas, empezó a hablar de su hija. Si no fuera una buena persona, ¿por qué habría muerto en Ramadán? Pero otros respondieron: «Muchos mueren en Ramadán. Eso no garantiza que fueran justos. Hay quienes mueren durante la peregrinación, en la noche del destino, o el 15 de Rabi al-Awwal, y eso no asegura su virtud». Insistieron: «Necesitamos entrar en la habitación de Laila. Tal vez ahí encontremos respuestas». La anciana respondió llorando: «Desde el día en que murió, no he tocado su cuarto. Cerré la puerta y nunca volví a entrar». Pero el consejo de la aldea presionó: «Debemos abrirlo. Quizá ahí se esconde la verdad». A pesar de su resistencia, accedió. Cuando abrieron la puerta, lo que encontraron los dejó sorprendidos. Todo estaba ordenado y en calma: una cama vieja, una silla pequeña y un baúl de madera lleno de ropa gastada. No había nada más. Laila había sido realmente pobre. La cama estaba cubierta con mantas descoloridas y todo mostraba signos de uso. Pero cuando miraron debajo de la cama, hallaron algo que dejó a todos sin palabras. Era algo valioso, algo que planteaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía una muchacha tan humilde poseer algo así? Uno de los presentes lo tomó y lo llevó ante los ancianos del pueblo. Era un collar de oro pesado, claramente diseñado para un hombre. Entonces, la aldea entera se estremeció. ¿Cuál es la verdadera historia tras la muerte de Laila? ¿Cómo murió realmente? Esa noche,
Mientras el pueblo dormía y el viento soplaba suavemente entre los árboles, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el cementerio. Algunos aseguraban que justo antes del amanecer aparecían perros salvajes que se detenían frente a la tumba de Layla, la miraban fijamente con ojos brillantes y luego huían aterrados, ladrando como si hubieran visto algo que escapaba a toda comprensión humana. Algunos vecinos que se acercaban al cementerio decían percibir un olor extraño, en ocasiones a carne quemada, en otras como el hedor de un animal en descomposición. Pero lo que más los aterrorizó sucedió en una noche sin luna, cuando el cielo estaba cubierto de nubes y la oscuridad era total. Uno de los hombres más valientes de la aldea decidió ir al cementerio con una linterna. Al acercarse a la tumba de Layla, la linterna se apagó de repente. No importaba cuánto intentara encenderla de nuevo, no funcionaba. Entonces escuchó un sonido tenue, suave y doloroso que provenía de la tumba. Era como el lamento de alguien que sufría. Se quedó inmóvil, escuchando. El sonido se parecía al de alguien recitando un versículo del Corán en voz baja. Aterrorizado, el hombre dio media vuelta y corrió de regreso al pueblo lo más rápido que pudo. A la mañana siguiente, los aldeanos volvieron a reunirse y decidieron abrir la tumba de Layla para descubrir la verdad. Pero justo antes de hacerlo, el hallazgo del collar en su habitación había dejado a todos en silencio. La anciana, con voz temblorosa, repitió lo que ya había contado. Layla estaba en su cuarto y yo en el otro. Al amanecer, entré y la encontré sin vida. Grité y llamé a los vecinos, y cuando llegaron, dijeron que su corazón se había detenido, pero nadie sabía cómo ni por qué. Al día siguiente, la comunidad celebró una nueva asamblea. Todos esperaban el juicio del anciano más respetado del pueblo. El imán Marcos se presentó, pero su hijo Elías estaba ausente. Los aldeanos murmuraban: esta muchacha no tenía padre, ni madre, ni siquiera un hermano. Enseñaba el Corán a los niños y había memorizado el libro de Dios. Entonces, ¿de dónde salió ese collar tan caro? Se preguntaban. ¿Acaso alguien se lo regaló? Pero si fuera un regalo, no lo habría guardado en su baúl, en lugar de estar tirado en el suelo. Las especulaciones crecían. Entonces, uno de los jóvenes más perspicaces del pueblo se levantó y dijo: ya lo he entendido, dadme un día y mañana os revelaré la verdad. Al día siguiente, todo el pueblo volvió a reunirse. El anciano principal llegó, esta vez acompañado por su hijo. El joven que había pedido un día se levantó ante todos y dijo con firmeza: sé a quién pertenece este collar. Las miradas se tensaron y el ambiente se volvió denso, lleno de expectación. Continuó: la joven a la que acusasteis, a la que intentasteis deshonrar, era completamente inocente. Este collar pertenece al verdadero culpable de su muerte, al hombre que manchó su honor. Layla no pudo hablar, por eso se fue en silencio. Ese hombre ruin está entre nosotros. Este collar pertenece a nadie más que a Elías, el hijo del imán Marcos. Nadie en esta aldea posee una joya tan valiosa, traída del extranjero salvo él. El imán Marcos se volvió hacia su hijo y le exigió que dijera la verdad. Elías se puso en pie ante la asamblea, visiblemente alterado, y dijo con frialdad: yo amaba a Layla, incluso le propuse matrimonio, pero me rechazó y me dijo directamente: podrás ser rico, pero no tienes honor. Yo soy pobre, pero tengo dignidad, y jamás podría estar con alguien como tú. Me humilló y destrozó mi orgullo. Hizo una pausa. Luego prosiguió: así que hice lo que hice. Después de su muerte quería oír su voz otra vez, así que mandé a los perros a su tumba. Entré en su casa a medianoche, mientras la anciana dormía en la otra habitación sin oír nada. Quise destruir su nombre por completo. Justo cuando estaba rezando, le arranqué el collar del cuello y me marché. Y después falleció. El pueblo quedó completamente enmudecido. Nadie podía pronunciar una sola palabra. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El imán Marcos
Un hombre que había dedicado su vida a construir su reputación y acumular riqueza, alzó las manos al cielo y dijo con voz calma pero cargada de significado: Dios es testigo, toda mi vida luché por alcanzar este estatus y esta fortuna, pero ahora veo que nada de eso tiene valor. Se volvió hacia el pueblo, la voz temblorosa: Tenéis derecho a juzgarlo, es mi hijo, pero la justicia debe cumplirse. Los aldeanos se miraron entre sí, con rostros llenos de pena y rabia contenida. El joven que había amado a Laila, que había pasado sus días junto a su tumba, comenzó a llorar, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo en voz baja: Nunca entendí por qué Laila tuvo que irse de este mundo. Pero ahora veo que vivimos en un mundo donde hay rostros hermosos con corazones podridos. Laila, aunque pobre, conservó su dignidad, y nosotros, que decimos defender la justicia, ni siquiera pudimos protegerla de la injusticia. El consejo del pueblo, conmovido y lleno de justa indignación, decidió que Elías debía ser castigado. Los aldeanos, gente sencilla y humilde, no buscaron venganza, sino una lección que jamás se olvidara. El anciano sabio, sereno y firme, se levantó y declaró: En nuestro pueblo seguimos una ley basada en la justicia y la fe. Elías, tú eras rico, pero tu corazón carecía de compasión. Ahora debes enfrentarte a ti mismo y aprender el verdadero valor de la vida. Elías, quien antes se había defendido con arrogancia, bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro. Lo lamento todo, murmuró. Pero ya es tarde. He perdido a Laila y nada en este mundo podrá devolvérmela. El anciano continuó: Tu castigo será el arrepentimiento público. Deberás pararte frente a toda la aldea y confesar lo lejos que caíste de la humanidad. Luego, servirás a esta comunidad durante un año entero sin recibir paga. Ayudarás a cada hogar con lo que necesiten. Tal vez así, una parte de tu pecado se limpie. Elías levantó la mirada, con los ojos llenos de arrepentimiento y las manos temblorosas. Lo acepto, susurró. Lo acepto, y solo espero que Dios me perdone. Después de eso, los aldeanos se unieron para restaurar la tumba de Laila. El joven que la había amado comenzó a trabajar cada noche, colocando piedras hermosas y sembrando flores que ella solía mencionar con cariño. Colocó una pequeña placa en la cabecera de su tumba que decía: Laila, una hija noble que, pese a la pobreza, preservó su humanidad. Desde ese día, el pueblo empezó a recordar la lección que dejó la vida de Laila. Comprendieron que el dinero y el estatus no definen el valor de una persona. Es la humanidad y el honor lo que hace verdaderamente valioso a alguien. Cuentan que, en algunas noches, se podía oler el perfume de las rosas saliendo de su tumba. El joven que la amó rezaba cada noche. Laila, susurraba, espero que ahora estés en paz, nunca te olvidaré. Un año después, tras cumplir su penitencia, Elías regresó al pueblo y visitó la tumba de Laila, ahora transformada en un símbolo de justicia y dignidad. Se detuvo ante ella, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, Laila, espero que Dios me perdone. Ahora entiendo que lo más importante en esta vida es conservar la humanidad. Dijo que esta historia debía quedar como una lección para todos, que la riqueza y el poder no definen el valor de una persona. Laila, pobre pero íntegra, se convirtió en un símbolo de fe y rectitud. Elías, rico pero vacío de moral, aprendió a la fuerza la lección de su vida. Esta historia nos recuerda que cada acción refleja quiénes somos en realidad, y que siempre debemos esforzarnos por mantener la humanidad y el honor por encima de todo. Elías finalmente confesó, si no lo hubiera hecho, ella me habría desenmascarado. Y el padre del joven que amó a Laila, un hombre justo, se levantó y dijo, la justicia debe cumplirse. Los aldeanos decidieron que Elías debía ser castigado, y al final recibió una condena justa y se convirtió en un ejemplo viviente para todos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, una que guarda una lección para cada uno de nosotros.
Nos volveremos a encontrar pronto con otra historia. Que la paz sea contigo.